de la Alianza por la Venezuela que queremos todos. Buenos días, bienvenido. Muchas gracias, Manuel, por esta invitación. Me siento muy contento de estar aquí. ¿Qué es esto, esta Alianza de la Venezuela que queremos todos? Mira, la Alianza es la asociación de 7 organizaciones de la sociedad civil que empezamos hace 3 años un trabajo en las bases en 22 estados del país, promoviendo diálogos de comunidades y talleres de líderes comunitarios para identificar qué áreas de consenso podíamos encontrar los venezolanos para construir una Venezuela de futuro. Si no nos ponemos de acuerdo, no vamos a poder salir de esta crisis de 34 años. ¿Por qué la llamamos la Venezuela que queremos todos? Resultaron 7 consensos de un proceso, como te dije, de más de 2 años y medio, 7 consensos, ideas que comparte gente del proceso, gente de la oposición y no alineados. El primero de esos consensos, lo dice todo el mundo, es queremos reconciliarnos, queremos vivir en paz en una Venezuela sin violencia. Eso lo comparte todos los venezolanos. Recientemente, por cierto, he visto que eso se confirma en encuestas. El segundo consenso tiene que ver con la pobreza. Sobre todo los líderes comunitarios dicen, no queremos más discursos bonitos sobre la pobreza, tenemos 30 años en eso. Lo que queremos es ver compromisos concretos. ¿A qué se comprometen los empresarios? ¿A qué se comprometen los partidos políticos con chance de estar en el poder? En fin, queremos ver de verdad compromisos. A propósito justamente de este tema de la pobreza, este gobierno y a través del Instituto Nacional de Estadística se dice que la pobreza se ha reducido, la pobreza crítica, la pobreza en general a 27%, y se habla de que este gobierno es el que más ha hecho por los pobres, es el discurso oficial. Mira, dividámoslo en 2 partes. Ellos han cambiado la metodología que se usaba desde 1967 hasta el año 2003. En el 2004, el Instituto Nacional de Estadística decidió cambiar la metodología. No se pueden comparar las cifras hechas con la nueva metodología, que dicen que tenemos 27% de pobreza, con las cifras que había hasta antes de que se cambiara la metodología. Un grupo de colegas y yo mismo nos tomamos el trabajo de, usando la misma base de datos empíricos, reprocesamos según la metodología anterior, y la pobreza en Venezuela para el año 2010 era 60%, 59.6%, es decir, no es cierto que se haya bajado a 27%. Si usamos una serie basada en la misma metodología, Venezuela en 1974-75 era el segundo país con menos pobres en América Latina. El que estaba en mejor situación era Uruguay. En el año 95, en medio de la crisis financiera, Venezuela llegó a tener 70% de pobreza. En el año 2004, en medio de una crisis económica muy seria, estábamos en ese nivel. Hoy, después del boom de ingresos petroleros más grande de la historia venezolana, estamos en 60%. Realmente algo está pasando, pues. No se está aplicando la renta petrolera como se aplicó, por ejemplo, en los años 60 y 70, que son los más brillantes de la historia venezolana, donde teníamos 27% de pobreza. Hoy tenemos por lo menos 60% de pobreza. Nos hablaba del 7 consensos, hablaba de la reconciliación, hablaba de la reducción de la pobreza y la exclusión. El tercero tiene que ver con el empleo. La gente pide empleo productivo, empleo estable, empleo decente. El cuarto tiene que ver con muchas relaciones entre el ciudadano y el Estado. Una frase que describe muy bien lo que dice la gente, y repito, son gente del proceso y de la oposición, es: queremos vivir en una Venezuela en la que el Estado esté al servicio del ciudadano y no al revés. Queremos que se acabe la manipulación, y nos dicen, mire, por aquí viene la oposición y viene el gobierno cada vez que hay unas elecciones a manipularnos con un regalito. Y la gente, mira, hay un dicho español muy bueno que dice, no hay ningún toro que se deje torear por segunda vez. La gente sabe que la manipulan y pide que cese la manipulación. Y hay 2 consensos, voy a saltar a los 2 últimos, después puedo responderte preguntas si quieres sobre los demás para no hacerlo muy largo. La educación. Todo venezolano dice que la educación es el gran medio para la convivencia, para la superación personal, para el progreso del país, y el otro es salir del etismo. Después de esa primera etapa que te mencioné, que es de abajo hacia arriba, donde hubo diálogos con más de 60.000 personas en 22 estados, hicimos un proceso de 5 simposios universitarios. Y de allí salieron estrategias y coincidimos
Coincidimos gente del proceso y gente de la oposición en que la principal enfermedad de la sociedad venezolana es el rentismo. Hay que salir del rentismo. Esa es una estrategia que es el séptimo consenso que cruza a todo lo demás. Es decir, no es factible cumplir con las aspiraciones de los venezolanos a menos que salgamos del rentismo. Mañana tienen ustedes un evento. Así es, mañana en el Teatro del municipio Chacao, en la avenida Tamanaco del Rosal, presentamos al país los 7 consensos de la Venezuela que queremos todos. Esta oportunidad de invitar a la teleaudiencia de Venevisión es muy importante, es un evento abierto, es un evento plural, no es un evento sectario, es un evento en el cual se le va a presentar a toda la sociedad venezolana y a todos los liderazgos del país qué es lo que han dicho todos los venezolanos que participaron en esto. ¿Esto no podría interpretarse como parte de una estrategia dentro del juego electoral, puesto que estamos en año de elecciones? Mira, no, es sí una estrategia de sociedad civil en la cual se invita al ciudadano a que se informe, que en lugar de que se le exija al ciudadano, alíneate con una u otra, que el ciudadano ejerza su derecho y le exija al liderazgo, alíneate con lo que yo como ciudadano quiero. Yo quiero la reconciliación. ¿Qué tienes tú que decirme? Tú, líder que pretendes llegar al poder o mantenerte en el poder, ¿qué tienes que decirme con relación a eso que todos los ciudadanos del proceso de la oposición y no alineados queremos, que es reconciliarnos? Usted hace un rato hablaba de los toros que no se dejan torear 2 veces. Los toros son así, de hecho. Sin embargo, dentro de la condición humana, ahí hay un tema distinto cuando se habla de populismo y cuando se habla de otorgar dádivas. Esto no puede ser, no puede haber un elemento pragmático dentro de la ciudadanía. De hecho, y tiene mucho que ver con lo que mencioné antes de salir del rentismo. La gran trampa del rentismo, hay 3 trampas, una trampa económica de la que habla mucha gente, una trampa política y una trampa cultural. La trampa peor de todas, la más inhumana, es la del populismo rentista, es la trampa política, mediante la cual quien está en el poder usa la renta petrolera en lugar de para la educación o para crear fondos a los cuales pueda acudir quien quiera hacer un emprendimiento económico, lo usa para mantenerse en el poder. El populismo dice ser soporte de los pobres y le da una dádiva, pero ¿a cambio de qué? Porque siempre le pide a cambio algo, a cambio de su lealtad política, es decir, le arranca la autonomía política a las comunidades populares. Por eso digo, y en eso estamos de acuerdo todos, te repito que en los simposios universitarios resultó así, el populismo es la trampa peor de la que tenemos que salir. Muchísimas gracias a Werner Corrales, coordinador de la Alianza por la Venezuela que queremos todos, conversando con nosotros esta mañana.